Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Ron y les doy la bienvenida a nombre de la Academia de Ciencias del Ecuador. Este es el quinto webinar sobre COVID-19 organizado por la Academia de Ciencias del Ecuador. Es parte de 6 webinars que tienen lugar semanalmente los días viernes a las 4 de la tarde y que terminarán la próxima semana. La Academia de Ciencias del Ecuador ha invitado a científicos destacados para que informen y orienten a la sociedad ecuatoriana sobre la pandemia de coronavirus, un evento que está generando cambios sociales y económicos profundos. Todas las conferencias de esta serie están disponibles en redes sociales y serán parte de la memoria histórica del paso de la pandemia por el Ecuador. Esta tarde tendremos 2 conferencistas de la Universidad San Francisco de Quito, la doctora Verónica Barragán y el doctor Carlos Mena. Cada uno dará una presentación de 20 a 25 minutos y luego de las 2 presentaciones tendremos una ronda de preguntas para cualquiera de los 2 conferencistas. Pueden dejar sus preguntas por medio del chat de Zoom o Facebook Live. Antes de presentar a nuestros conferencistas, deseo invitarles a que nos acompañen el próximo viernes con el 6º y último webinar de la serie. Nos acompañarán el doctor Enrique Terán de la Universidad San Francisco de Quito y la doctora Ruth Jimbo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Una lista de las conferencias de esta serie está disponible en el enlace compartido en el chat de Zoom y en el sitio web de la Academia de Ciencias del Ecuador en Facebook. Paso a presentar a nuestra primera conferencista. La doctora Verónica Barragán es profesora e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un PhD en Biología de Northern Arizona University en Estados Unidos, una maestría en Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y una licenciatura en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene experiencia en diagnóstico microbiológico. Utiliza técnicas de biología molecular para investigar patógenos zoonóticos en muestras clínicas. Estudia la asociación de los patógenos con otros microorganismos para comprender su evolución y determinar su distribución en el ambiente y en sus reservorios animales. Actualmente se encuentra trabajando junto al equipo de la Universidad San Francisco de Quito, investigando el genoma del coronavirus en pacientes ecuatorianos. Te agradecemos mucho, Verónica, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. El día de hoy yo voy a contarles un poco sobre algo que de pronto todos nos preguntamos. ¿Qué información nos da esa prueba de diagnóstico que se está haciendo en los laboratorios para detectar a la enfermedad, al COVID-19? Que en realidad lo que detectamos es el virus, no la enfermedad. Y, ya no me pasó. Ok. Estos son 2 posibles escenarios que tenemos con respecto a las personas a las que les testean, a las que les hacen estas pruebas de diagnóstico, para poder determinar si es que están o no infectados con SARS-CoV-2. Tenemos un paciente que tiene los síntomas que sugieren COVID-19 y tenemos pacientes que han estado en contacto con esta persona enferma. Y aquí antes de seguir, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, ¿qué pruebas son las que se deben hacer a estos pacientes? Y en realidad hay muchas ahorita en el mercado. Es incluso estas pruebas rápidas con venta no controlada han provocado muchísima confusión en la comunidad. Justamente por la falta de información en muchos casos y entendimiento de para qué nos pueden servir. Y primero quisiera contarles justamente con respecto a esas pruebas y muy rápidamente a esas pruebas que detectan esa reacción inmune del cuerpo ante la infección del virus. Porque en realidad la prueba de oro, la gold standard para poder diagnosticar COVID-19, es la que se hace detectando al virus, a los ácidos nucleicos del virus, al RNA del virus. Pero primero, permítame contarles justamente esto para sacarles de dudas a muchos de ustedes con respecto a este tipo de pruebas, tanto las rápidas como otras pruebas que pueden detectar anticuerpos
en el suero de un paciente. Lo que tienen aquí es un excelente cuadro hecho con una gran cantidad de pacientes. Es un paper publicado en Nature. El número de pacientes es bastante alto, porque lo que hemos visto es que iniciamos las publicaciones con bajo número de pacientes y ahora cada vez son más. Y lo que podemos ver en este cuadro es justamente en el tiempo, que es lo que tenemos en este eje, cuál es el porcentaje de positividad para la detección de los diferentes anticuerpos, IgM, IgG, o aquí tienes en amarillo, IgG y o IgM. Y lo que podemos ver es que en realidad se logra detectar en la mayoría de casos, entre el día 10 y más allá, no en los primeros días de infección. Y el problema que tenemos con este virus justamente es que se transmite justamente en estos primeros días de infección principalmente, y hay algunos casos en los que se transmite también más allá de los 10 a 15 días. Pero hemos visto que la cantidad de virus que existen en las muestras con pacientes con más de 10 de las muestras nasofaringias, con más de 10 días de inicio de síntomas, es bajita y va disminuyendo en promedio, ¿sí? En promedio. Entonces, en realidad, la detección de estos anticuerpos y la sensibilidad de estos kits, de estos tests que se utilizan para detectar estos anticuerpos, son más sensibles mientras más días de evolución de la enfermedad haya. Y es por esto que el gold estándar es la PCR. Y disculpen, aquí me olvidé de decirles algo. Esta cero conversión, esta producción de anticuerpos no necesariamente indica que se han producido estos anticuerpos que ya hemos oído bastante en los medios de comunicación, que se denominan anticuerpos neutralizantes, que son justamente los que van a poder atacar al virus, los que van a poder neutralizar al virus. Entonces les decía que justamente es por eso que la prueba gold estándar, esa prueba de oro, es la prueba que detecta el material genético del virus. Y una prueba de oro se define como la mejor prueba existente al momento. Y es esta, es la mejor prueba existente. Sin embargo, lo que les voy a contar yo el día de hoy, voy a ir paso a paso en esta prueba, para contarles también que no necesariamente un negativo con esta prueba es un negativo seguro, y que hay un porcentaje de falsos negativos, es decir, de personas que tienen el virus y que a los que no se les puede detectar. Vamos a empezar primero con qué es lo que se hace al momento en el que se obtiene una de estas muestras. Generalmente, la muestra más común es la muestra nasofaringea. A este hisopado nasofaringeo se lo coloca en este medio de transporte, que es generalmente es un inactivador del virus. Lo mejor es que sea un inactivador del virus, justamente para no tener riesgo al momento del procesamiento. Y luego de eso, a través de una técnica molecular que se denomina PCR en tiempo real, logramos detectar la presencia de este material genético, que es el RNA viral. Lo que se hace inicialmente es, no se puede detectar a la primera el RNA viral, sino que se lo tiene que convertir en DNA para poder multiplicarlo en grandes cantidades y poder detectar, en este caso, el virus. Y lo que tenemos después es que esta máquina en donde se hace este PCR, que es un termociclador, va captando en tiempo real la amplificación del virus. Se utilizan múltiples genes actualmente para poder detectar el virus, múltiples regiones de genes para detectar al virus. Pero lo que les decía hace un momento, la sensibilidad de esta prueba depende de múltiples factores. Y vamos a ir revisándolos uno a uno. Primero, es una muestra compleja. No tenemos el virus aislado el momento en el que hacemos esta prueba, porque son muestras nasofaringias o de otra proveniencia para poder detectar el virus. Y el problema aquí es que nosotros tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de bacterias
en nuestras fosas nasales, tenemos una microbiota en nuestro sistema respiratorio superior que podría interferir e inhibir incluso a la PCR, a este test de detección. Pues quienes hemos trabajado con muestras complejas, muestras clínicas, sabemos que hay una dificultad el momento en el que nosotros hacemos este tipo de análisis. Otro factor es la calidad de la muestra. Y entonces hablábamos que las muestras nasofaringeas son las que más se toman. Pero si es que esa muestra se toma solamente de las fosas nasales o de la mucosa nasal, pues entonces no vamos a poder detectar, si es que no hay mucho virus, no vamos a poder detectarlo. Otro de los tipos de muestra que se toman son estos lavados broncoalveolares, que son bastante buenos en realidad y pueden detectarse mayores cantidades de virus. Otro factor importante, el transporte de la muestra, que en realidad con este preservante que la mayoría de laboratorios que están haciendo diagnóstico actualmente es bastante bueno y logra preservar a la muestra durante varios días, incluso podría quedarse durante un mes a temperatura ambiente. Entonces creo que ahí estamos bastante bien. Y otro de los factores es, de todas maneras, que si es que se le calienta la muestra, este reactivo va a funcionar menos. Una vez extraído el material genético de la muestra, algo importantísimo es el buen manejo de este material genético, porque es RNA, y el RNA se degrada con muchísima facilidad. Entonces hay que tener una cadena de frío bastante estricta para poder asegurar que ese RNA no se degrade, que el virus de la muestra no se degrade. Otro factor importantísimo es la cantidad de virus presente en la muestra. Y esto depende de dos cosas: el tiempo de evolución de la enfermedad y el tipo de muestra. Aquí les muestro un ejemplo. Este paper fue publicado en Nature. El número de pacientes es 37, pero es bastante interesante. En el eje de las X, lo que podemos observar es el tiempo en el cual se excreta el virus. Y en el eje de las Y, lo que podemos ver es la cantidad de pacientes en las cuales se detectó el virus y cuánto tiempo estuvieron excretándolos. Y como podemos ver, primero ellos encuentran que estas personas asintomáticas lo excretan por un poquito más de tiempo. Y algo importante aquí es que con el tiempo la cantidad de virus va disminuyendo. Y en nuestra experiencia, yo estoy trabajando, como dijo Santiago, en el equipo que está secuenciando el virus. En nuestra experiencia hemos visto que después de los 10 primeros días de evolución de la enfermedad, en muestras nasofaringeas ya casi no podemos detectarlo. Más bien, después de esos 10 días, 10, 12 días, se lo puede detectar en estos lavados broncoalveolares. Entonces, también depende del tipo de muestra. Y justamente eso es lo que quiero enseñarles en esta tablita. Este es un paper que fue publicado en Lancet, perdón, en el Journal of American Medicine. Y es súper interesante, igual tiene un buen número de pacientes. Y lo que tienes aquí es qué tan sensible es este test, que es el gold standard, pero en diferentes tipos de muestras. Y yo aquí hago un llamado, justamente, esta es la mayor evidencia que hay actualmente, en que las muestras orofaringeas tienen solamente un 32% de sensibilidad. Las mejores son las broncoalveolares, y las siguen el esputo y las muestras nasofaringeas, que es justamente lo que más se toman. Pero hay algunos laboratorios que están tomando muestras orofaringeas y posiblemente no es la mejor muestra para poder detectar el virus y poder decir si tú eres positivo. Y aquí viene algo que a mí me ha preocupado especialmente después de este fin de semana del Día del Padre. Y es que hubo una gran cantidad de gente que se hizo el test, el PCR, para poder ir a visitar a sus padres. Estos test son de diagnóstico. Son diseñados justamente para poder unir estos datos de laboratorio con datos clínicos. Si es que tú vas y te haces uno de estas pruebas, tienes que tener en cuenta que la sensibilidad no es del 100%. No hay test con sensibilidad del 100%. Y posiblemente, como les estoy indicando, la sensibilidad
varía dependiendo de dónde tomes la muestra. Y finalmente, otra de los factores que también está influyendo en esa sensibilidad es el número de genes que se detectan en el momento en el que se hace el diagnóstico. Normalmente los kits que han sido aprobados para diagnóstico tienen más de 2 genes. Un solo gen no es suficiente. 2 genes, según algunos expertos, tampoco es suficiente. Se está ya tendiendo a hacer 3 genes. El problema es que aquí en el Ecuador esto es mucho dinero, es la inversión de mucho dinero y ya la prueba en sí está costando muchísimo. La mayoría de laboratorios de aquí hacen 2, que es como nos estamos manejando, pero tenemos que ser conscientes justamente de la sensibilidad de este test según el número de genes que nosotros estamos detectando, los fragmentos de los genes que nosotros estamos detectando. Y para esto quiero contarles un poco la experiencia de los genes detectados en las muestras procesadas dentro del Instituto de Microbiología. Hemos procesado más de 1.500 muestras. Yo no estoy involucrada directamente en esto, pero me han permitido utilizar los datos para poder contarles el día de hoy nuestra experiencia. Y de estas 458 muestras que tuvimos hasta el inicio de esta semana positivas, solamente el 55% te da positividad con 2 genes. Y este es el escenario. Estuve en una conferencia reciente, justamente habló uno de los expertos de uno de los laboratorios famosos de aquí de Quito y justamente expresaba también sobre esta dificultad que se está teniendo en los laboratorios dentro de las pruebas PCR. Otro de los factores, y que no sabemos si está influyendo o no en esto que les estoy contando, de que a veces se detecta o no uno u otro gen, es que, y esta es una información del GISAID, todo esto, todo lo que tú puedes ver aquí en el eje de las X, perdón, son los primers que se están utilizando actualmente para poder detectar el virus en muestras clínicas. Y acá el porcentaje total de mutaciones dentro de los genomas que han sido publicados. Específicamente para hacer este cuadrito que fue bajado el 23 de junio de la web de GISAID, utilizaron 33,000 genomas. Y justamente el día de hoy, yo no sé si ustedes estuvieron leyendo en las noticias, pero publicamos ya más genomas ecuatorianos, tenemos en total 9. Revisé las secuencias del día de hoy. Nosotros no tenemos mutaciones en ninguno de estos, sin embargo, este gen de aquí, que espero que no lo estemos utilizando, este set de primers de aquí, que espero que no lo estemos utilizando, sí tiene mutaciones y los primers, hay uno de los primers que definitivamente no se uniría. Pero todos los demás funcionan y esas son buenas noticias. Y algo importante que tenemos que entender, y este es un mensaje también, que a pesar de que sí, este virus tiene una baja mutación, mientras más le permitamos transmitirse, mientras más se dispersa en la comunidad, más posibilidad le estamos dando de que él mute. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sí, tenemos que monitorear qué es lo que está pasando en las secuencias, pero también depende de nosotros como población el evitar que se siga transmitiendo y que por lo tanto le demos la oportunidad de que siga mutando. Y entonces vuelve la pregunta, ¿qué información nos da esta prueba de diagnóstico? Bueno, pues nos da con una sensibilidad del 98 al 71%, con todos estos factores que les conté, información de si el virus se encuentra o no en esta muestra clínica. Pero lo más importante es que para poder dar un diagnóstico, el médico no solamente requiere del resultado de esa muestra clínica, sino de muchas otras fichas que tienen que ver con la clínica del paciente, el riesgo de exposición, para poder determinar si ese paciente realmente es un paciente positivo o no, porque como les dije hace un momento, podemos tener un paciente que sale negativo, pero que simplemente lo que ocurrió fue que el virus ya no está en la nasofaringe y está produciendo ya una infección de vías respiratorias inferiores y no podemos detectarlo a través de esa prueba. Entonces eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Y les dejo con este graffiti que encontré a la vuelta de mi casa. Por favor, tengan paciencia. Pronto podremos salir. Gracias.
Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Como mencioné al inicio de este webinar, pueden hacer sus preguntas por medio del chat que está disponible aquí en Zoom o también en Facebook Live. Bien, paso entonces a presentar a nuestro segundo conferencista, el doctor Carlos Mena. El doctor Mena es profesor de Geografía en el Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito, donde también es codirector del Galápagos Science Center y director del Instituto de Geografía. Carlos Mena obtuvo su PhD en Geografía de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, en Estados Unidos. Además, tiene una maestría en Ciencias Ambientales de Florida International University y una ingeniería de la Escuela Politécnica del Ejército. Ha trabajado en investigaciones en la Amazonía y las Islas Galápagos por casi 15 años. Tiene más de 60 publicaciones científicas y ha ganado varios honores académicos, incluyendo Earth Science Fellowship de la NASA, beca doctoral de Fogarty International Center y el Ann U. White Fund Grant de la Asociación de Geógrafos Americanos. En la actualidad, desarrolla proyectos que analizan las interacciones entre los humanos y el medio ambiente a través de modelamiento de sistemas complejos, monitoreo ambiental participativo, cambio climático y enfermedades infecciosas. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación esta tarde. Muchas gracias, Santiago, y también muchas gracias a la Academia Ecuatoriana de las Ciencias por organizar estos webinars con relación al COVID-19. En esta tarde yo quisiera presentarles un poquito del trabajo que hacemos en el Instituto de Geografía con relación al COVID y también hablar acerca del contexto, del modelamiento, ¿no? ¿Para qué sirven los modelos? ¿Cómo los podemos aplicar para la política pública? Y también cómo debemos tener cuidado, ¿no? De la interpretación de los resultados. Este trabajo también que les voy a enseñar ahora es un software que hemos estado desarrollando, que es de libre acceso, muy fácil de usar y que cualquier persona a través de mandarme un email puede acceder a esto, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto en los últimos meses que los políticos, las autoridades han usado las curvas de infección. El término aplanar la curva viene directamente de los modelos dinámicos de la infección del COVID-19. En muchos casos, estos modelos han sido usados exitosamente y en otros casos se han politizado. Pero nosotros podemos ver que efectivamente a través del planeta se han usado los modelos de una manera muy amplia. Y yo creo que nunca antes en la historia la investigación científica ha sido tomada de una manera tan importante como en esta crisis sanitaria. Todos los gobiernos, todas las organizaciones de algún modo u otro están usando la información científica para guiar las decisiones o las políticas de Estado. Pero al final, los modelos son solamente eso, son representaciones de la realidad. Y por definición son representaciones imperfectas. En la ciencia existe este refinamiento perpetuo de los modelos, de las teorías, de las simulaciones. Y yo creo que eso genera una gran cantidad de incertidumbre, especialmente en los países en vías de desarrollo. Entonces, la idea de esta presentación también es hablar acerca de por qué los modelos son imperfectos o qué es lo que nos falta para seguir avanzando aquí en Ecuador en términos de modelos y simulaciones a gran escala. Desde el punto de vista científico, también existe una explosión en el uso de modelos y simulaciones. En los últimos 4 meses, y solo en relación al COVID, hay más de 5,000
papers o publicaciones científicas en journals indexados que usan los sistemas dinámicos. De esos 5,000, por lo menos 1,100 usan una variante de este sistema SIR, que lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces también existe a nivel académico una explosión de este tipo de modelos. Y es también un avance muy grande, pero también desde el lado de vista científico hay unos llamados de atención para que existan unas asunciones muy rígidas cuando se usan los modelos y cuando se analizan los resultados. Ahora, ¿por qué son estos modelos necesarios? ¿Por qué las simulaciones son necesarias? Estos modelos son herramientas que nos permiten anticipar, predecir, crear escenarios futuros de problemas biológicos, sociales y ambientales. Entonces guían a los políticos, guían a las autoridades en el diseño de la política social y económica. Y especialmente reemplaza la experimentación con personas o con comunidades. Entonces, en un ambiente virtual nosotros podemos jugar con diferentes opciones de política pública. Y al final, estos modelos pueden ser muy simples o muy complejos. El objetivo final... Perdón, Carlos, que te interrumpo un momento. Me parece que no se están viendo tus diapositivas. Ahí se ven. No, no se están viendo. No. Las primeras se veían. No, no se ha visto desde que empezaste. Ahí. No se te, no se ve no se ve tu contenido. Creo que tienes que Qué raro, porque en las pruebas se veían muy bien. Es que dejaste de compartir cuando yo empecé. Sí, ahora ya se ve. Ya. Perfecto. Excelente. Ya, muchas gracias. Entonces, estábamos hablando, y mil disculpas por el problema, estábamos hablando acerca de por qué son importantes las proyecciones, los modelos. Y yo creo que la idea principal aquí no es entender la trayectoria de la enfermedad en sí, crear modelos de la enfermedad, pero sí entender cómo pequeños cambios dentro del sistema puede generar un decrecimiento exponencial de los contagios o un crecimiento exponencial de los contagiados, de los recuperados, etc. Entonces son estos pequeños cambios los que nos van a dar una solución al problema macro. Y un poquito para hablar de esto, ¿qué son los sistemas dinámicos para las personas que no saben? Simplemente son estos modelos simplificados del problema, como por ejemplo en este caso de la enfermedad. Normalmente están basados en simulación basado en computadoras. La idea básica es que contienen elementos que interactúan y se inicia de una manera muy simple, muy fácil, a través de generar hipótesis, crear una estructura normalmente gráfica de mecanismos causales,
donde se va alimentando de información y se llega a generar diagramas de flujo que se expresan ya sea en gráficos, ya sea en mapas, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas de esto es que estos modelos dinámicos se pueden complejizar de una manera muy rápida dependiendo de los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son unas pequeñas características de estos modelos? Es que nos permite capturar los feedbacks, estos procesos de retroalimentación que existen, ¿no? Es muy simple hacer eso. Podemos nosotros también capturar estos procesos de autorregulación y básicamente podemos, a través de un conjunto de reglas de decisión creadas por los usuarios, generar estos tasas de cambio, lo que nosotros llamamos cambios de stocks, de una reserva se pasa a otra reserva a través de tasas de cambio. Entonces es muy útil para predecir o para generar escenarios acerca de enfermedades, porque normalmente las enfermedades son sistemas donde nosotros no conocemos en su totalidad el funcionamiento. Entonces tenemos un montón de incertidumbre. Ahora, si nosotros vamos a aplicar este tipo de sistemas, por ejemplo en el COVID, aquí está un diagrama generalizado de cómo está la epidemia, ¿no? Tenemos una población susceptible que se vuelve una población expuesta y a un nivel mundial, hoy por hoy, más o menos 30% se vuelve una población que se recupera y que es asintomática incluido, ¿no? 55% de esa población es una población que va a tener síntomas medianos, digamos, un 10% va a tener síntomas severos y un 5% va a tener síntomas críticos, ¿no? De esos 50% de la población que tiene síntomas críticos va a fallecer. De los hospitalizados, 15% va a fallecer. Y tenemos más o menos un ciclo temporal de la enfermedad. Esto nos permite a nosotros crear también modelos simplificados de la realidad. Aquí tengo, por ejemplo, lo que se llaman los modelos SIR, que es el acrónimo para susceptible, infectado y removido, ¿no? Estos modelos SIR se pueden ir aumentando en complejidad para incluir la población expuesta, por ejemplo, o la población que ha fallecido. De cualquier forma, son modelos muy simplificados y estos son los modelos que usan nuestras autoridades, nuestros políticos a nivel global. Ahora, estos modelos tienen unas ventajas muy grandes. Primero, que son simples. Y tienen unas asunciones que son fáciles de entender. Todo el mundo, todas las personas tienen el mismo chance de ser contagiados. La población está distribuida homogéneamente. Estos modelos también nos permiten dividir por edad, por sexo, estado de salud, empleo, etcétera, etcétera. Y también podemos mezclar estos diferentes grupos. Ahora, estos modelos tienen algunas desventajas también, que muchas veces no hay transparencia de lo que hay detrás de estos modelos, ¿no? Estas asunciones pueden ser muy simples y no captar la complejidad que existe. Los modeladores no pueden sus códigos o sus modelos
para que sean evaluados o validados. Y como la enfermedad ha pasado durante un tiempo relativamente corto, no se puede hacer un análisis de los errores o de la validación de estos modelos. Ahora, como hemos visto en algunos países, estos modelos también son muy fáciles de usar en un mal sentido. Se puede hacer un mal uso de los modelos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros en el Instituto de Geografía empezamos creando un modelo para entender el brote de la enfermedad en Ecuador. Y la idea era analizar la demanda potencial de camas en cuidados intensivos. Obviamente, ese era cuando empezamos hace 2 meses esto en la urgencia. Pero también nos permitía analizar los diferentes salidas a la cuarentena, ¿no? A nivel nacional y a nivel local también, ¿no? Entonces, en nuestro modelo tenemos diferentes parámetros que están relacionados con el CIR, ¿no? La tasa de contagio, el número de días de recuperación, la población infectada, la población que se iba a ir a la unidad de cuidados intensivos, el número de camas de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver. Y obviamente tenemos una población susceptible, expuesta, infectada, recuperada. Ahora estamos modelando por 300 días y el modelo corre 8 veces al día. Entonces, hay una sensibilidad del modelo de 1/8 del día. Ahora, la idea de esto era que el modelo sea usado en política pública, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que el modelo para nosotros era muy simple y que no iba a capturar la complejidad de la realidad ecuatoriana. Incluso tratamos de modelar el comportamiento de los ecuatorianos, ¿no? Aquí modelamos, por ejemplo, que el 60% de la población iba a tener un comportamiento obedeciendo las reglas de la cuarentena. Entonces, un 40% de desobediencia. Tuvimos que incluir también un componente estocástico para capturar esa incertidumbre que nosotros vemos todos los días en la realidad nacional. Entonces, simplemente les quiero presentar el modelo. No creo que tenemos mucho tiempo para ir a detalles o discutir los resultados, pero este es un modelo que corre en un software que se llama BenSim, que es un software de acceso libre si no se lo usa con fines comerciales. Y nosotros podemos enviar el modelo, un pequeño manual de cómo se usa. Si me mandan un email y con gusto compartimos. Simplemente hay que firmar un compromiso de que no se va a usar con fines comerciales, sino que son fines más académicos o de aprendizaje. Entonces, ahora voy a poner BenSim. ¿Me confirman si están viendo el software? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahorita para correrlo simplemente doy un clic aquí y hemos creado una simulación, ¿no? Aquí está nuestro análisis de parámetros. La idea es que nosotros podemos, entre comillas, moñar, cambiar los parámetros, ¿no? Entonces tenemos el modelo en sí. Este es nuestro modelo. Y como ustedes pueden ver, este modelo es un modelo relativamente completo para hacer un modelo CIR. Tenemos
aproximadamente 60 variables aquí, y cada una de estas flechitas son tasas de cambio o ecuaciones, lo que le hace un sistema desde el punto de vista de sistemas de ecuaciones relativamente complejo. Ahora, la idea de esto es que sea un modelo relativamente simple para que nosotros podamos usarlo de una manera, es decir, que cualquier persona pueda usarlo con poco conocimiento de la enfermedad. Entonces aquí nosotros podemos cambiar el R0, por ejemplo, ahorita está en 3.3, pero yo le puedo bajar o subir dependiendo de cómo se desarrolla la enfermedad, y eso va a hacer que los diferentes escenarios cambien, ¿no? Aquí tenemos 4 políticas públicas. La una es sin política pública, simplemente la enfermedad sin reacción del Estado. Después tenemos aislamiento por 60 días, que es el escenario actual, digamos. Tenemos un escenario de 30 días alternado, y un aislamiento por grupos, por diferentes grupos, ¿no? Entonces, digamos que los grupos, algo como un pico y placa, el grupo que su cédula termina en par se queda esta semana, el que sale, el impar sale la próxima semana, y así sucesivamente. Pero estos escenarios se pueden cambiar de acuerdo a lo que el usuario elija, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos aplicando esto a una provincia. Estos son datos de Pichincha, pero se puede aplicar a cualquier provincia teniendo los datos, ¿no? Entonces tenemos fracción de asintomáticos, la tasa de hospitalización, la tasa de unidad de cuidados intensivos, números de camas, las tasas de mortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos realmente crear escenarios, las proyecciones a través del tiempo. Y aquí es lo que les decía, nosotros podemos generar distintos tipos de política pública. Por ejemplo, digamos que los ecuatorianos de pronto se vuelven unas personas súper obedientes. Nosotros podemos cambiar este parámetro para ver qué es lo que pasa con todo. Y si los ecuatorianos realmente no obedecen la política pública, ¿qué es lo que pasa en cada uno de los escenarios, ¿no? Entonces, existe una gran cantidad de parámetros que nosotros podríamos modificar para crear potencial política pública dentro de Pichincha, ¿no? Este es el caso de Pichincha. Y de nuevo, la estructura del modelo nos permite incluir nuevos módulos. Digamos, si nosotros creemos que la migración internacional es un gran factor en Ecuador, es muy sencillo incluir eso en este tipo de modelos. Ahora, para terminar, quisiera hablar un poquito acerca de las perspectivas a nivel global y tal vez como una autocrítica de lo que es esto, ¿no? En primer lugar, nosotros los geógrafos vemos este tipo de modelos de dos maneras diferentes, ¿no? O tú le puedes atinar al patrón, digamos lo que estamos viendo aquí, las curvas, los escenarios, las predicciones, o tú le puedes atinar al proceso, es decir, los detalles por los cuales se genera, en este caso, una pandemia, ¿no? Es muy difícil atinarle a los dos al mismo tiempo. Toma un montón de tiempo. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con malaria en la Amazonía ecuatoriana y hemos sido exitosos para generar modelos que predicen el patrón, pero también que crean escenarios predictivos en el corto y en el largo plazo. Pero nos ha tomado casi 5 años y un montón de fondos poder llegar a ese punto. Entonces,
Eh, Nosotros podemos o capturar los detalles o capturar las condiciones generales del sistema, especialmente a este nivel de escala. Ahora, nuestros modelos, especialmente de salud pública, son muy dependientes del estado inicial, lo que nosotros llamamos la dependencia de las condiciones iniciales, the path dependency. Entonces, cambios chiquitos, inesperados, pueden generar cambios muy grandes en la trayectoria de la enfermedad. Eso nosotros no podemos capturarle acá. Una de las tareas que nos hemos impuesto ahora es aplicar este modelo a la Amazonía ecuatoriana, a las comunidades indígenas. Sin embargo, es muy difícil para nosotros tratar de generalizar la región amazónica. ¿Por qué? Porque la región amazónica es tan diversa, tan heterogénea, que estos modelos se hacen imprácticos. Por eso hemos optado por pasar a otro tipo de modelos que se llaman Agent-Based Modeling, que están mejor adaptados para una realidad a un detalle muy local. Porque los modelos basados en agentes nos permiten modelar el comportamiento humano, las decisiones de los individuos y de las comunidades y crear procesos emergentes mucho más efectivos para política pública. Ahora, en términos ya, digamos, nacionales, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de este modelo? Es que no tenemos muy buenos datos, obviamente, en Ecuador. Como ustedes saben, el testing no es lo suficientemente bueno. Hay incertidumbre de cómo el gobierno o los gobiernos usan estos resultados de una manera efectiva o saludable incluso. Porque tenemos la sensación de que las decisiones son políticas, ¿no? Que las decisiones políticas están sobre las decisiones técnicas. Y obviamente el Ecuador es un lugar también muy complejo, ¿no? Desde cómo la población se ha adaptado a las medidas de distanciamiento, la cuarentena, la movilidad, obviamente es un tema complejo. Y cómo la informalidad y la economía entran en este tipo de modelos, tampoco lo hemos explorado. Entonces yo creo que eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención y estoy listo para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Las dos presentaciones de esta tarde pues, han sido muy claras y además tocan temas que son de suprema importancia para el manejo de la pandemia. Vamos a empezar entonces con las preguntas. La primera pregunta va dirigida a Verónica. Dice René Parra, ¿cuál es el porcentaje de falsos negativos para la prueba de PCR? Gracias por la pregunta. No puedo prender mi cámara, Santiago, pero creo que no importa. Del 2 al 29% de las pruebas pueden tener falsos negativos. Es realmente un porcentaje bastante amplio, pero también hay que considerar, por eso fue que les conté cada uno de estos factores que pueden estar involucrados en la sensibilidad de esta prueba. Hay que considerar todos estos factores para poder un poco entender ese rango tan amplio que tiene de falsos negativos. De acuerdo. Tenemos una pregunta de Carlos Mazabanda. Dice, en comunidades indígenas y o campesinas, ¿qué tan complicado sería in situ tomar una muestra de lavado bronquioalveolar, ya que se están tomando muestras PCR en comunidades, pero tal vez no se ha tomado el porcentaje de sensibilidad? Sí, bueno, algo que es importante recalcar es que las pruebas de lavados broncoalveolares solamente se hacen en pacientes intubados críticos. Es por eso que el nasofaringio termina siendo el mejor y en realidad creo que es justamente lo que se debe tomar en ese tipo de comunidades en donde no vamos a poder hacerlo, justamente por las condiciones. Incluso hay hospitales que no hacen este tipo de procedimientos. Y es por eso que el hisopado nasofaringio termina siendo en realidad el de elección.
Y algo que me llamó la atención de los datos que presentaste, decía que el esputo también es un tipo de muestra bastante efectivo. Eso es algo que es mucho más fácil de tomar y ¿tú tienes idea de por qué no se usa más frecuentemente? Lo que pasa es que no se está produciendo mucho esputo en el momento en el que tienes este tipo de pacientes. Entonces va a ser mucho más difícil el tomar esta muestra ahora. Y como además tenemos a pacientes con poca sintomatología o muy graves, que ya están intubados, es por eso más bien que no se hace. Y otra cosa que es importantísima, perdón los perros, es que la lisis del esputo, incluso de los lavados bronquialveolares, de la muestra en sí, es compleja, entonces requiere un tratamiento de proteínas acá previo que no siempre se hace. El hisopado, la extracción del RNA del hisopado nasofaríngeo es mucho más simple. De acuerdo, gracias. Hay una pregunta para Carlos. De René Parra dice, ¿qué tan aplicables son los porcentajes indicados para el Ecuador o para Quito? ¿Cómo se pueden generar o verificar la aplicabilidad de estos parámetros en el Ecuador? Sí, bueno, los porcentajes que enseñé son a nivel global. Los porcentajes, ya viendo el software, son para la provincia de Pichincha de hace 2 semanas. Hemos parado de actualizar el modelo. Los datos venían directamente del ECOE provincial. Entonces, si nos bajamos el modelo, vamos a poder tener esos datos. Ahora, el problema está relacionado con, de los datos verídicos, está relacionado con la presentación de Vero, ¿no? El marco muestral del testeo en Ecuador, los problemas con las muestras, etcétera, etcétera. Yo creo que no nos dan una fotografía muy real de lo que está pasando en Ecuador. Yo creo que si mezclamos estos datos con, por ejemplo, la tasa de mortalidad obtenida de los registros administrativos, es decir, del registro civil, vamos a tener una mejor idea de qué es lo que está pasando y empezar desde ahí para hacer un backtracing, ¿no? O sea, empezar desde la tasa de mortalidad para ir corrigiendo los modelos hacia atrás y tener números más acertados. Entonces hay el trabajo de varias personas, por ejemplo, de algunos grupos en Ecuador mismo, por ejemplo, del grupo de economía de la Universidad San Francisco, que están trabajando muy duro, por ejemplo, en entender cómo tener un R0, una tasa de contagio mucho más precisa para la realidad nacional. Entonces vamos avanzando, lo que tenemos hasta ahora es lo que tenemos, con todos los pros y contras, y poco a poco vamos mejorando. De acuerdo. Esta pregunta va dirigida a Verónica. Dice, dos consultas. ¿Los protocolos para las pruebas real-time PCR en Ecuador dependen de cada laboratorio o están homologadas? Es decir, ¿usan los mismos sets de primers o varían? Y la otra pregunta dice, mi otra consulta es, ¿se están haciendo alternativas a la prueba de PCR en tiempo real con el uso de la técnica LAMP, tal vez? Con respecto a la primera pregunta, lamentablemente no. No hay un solo test que se está haciendo, lo cual hace también difícil de comparar y seguramente le va a dar más trabajo al Carlos en estas predicciones. Hay muchos primers, incluso hay kits que no han revelado ni siquiera la secuencia de primers que están utilizando, porque están patentados, lo cual es terrible. Y con respecto a las pruebas, revisé la lista de las pruebas que están aprobadas por el Ministerio de Salud y solamente están PCRs. Todavía no tenemos ningún LAMP, ninguna tecnología LAMP, ningún CRISPR-Cas dentro de esas pruebas. Sí han sido aprobados por la FDA, pero aquí en el Ecuador no le di en la lista ninguna de esas.
De acuerdo. Una pregunta dirigida a Carlos. Dice, son dos preguntas relacionadas. La versión que usaste en la presentación es la comercial o la académica. Y también otra pregunta que responde si es que, ¿dónde se puede acceder al software libre de estos modeladores con fines educativos? Ya, sí, sí. La versión que hemos usado es la de software libre, ¿no? Accesible de Benzin. Entonces, nosotros podemos guiar todo el proceso, es muy fácil de instalar y después de cargar el modelo nuestro y empezar a jugar con los parámetros, ¿no? Eso nos ayudaría a nosotros también tener más feedback de la comunidad. Entonces, solo un email y les damos todas las indicaciones. Pero es software libre eh, mientras no sea con fines de lucro. Aquí hay una pregunta dirigida a Verónica. ¿Por qué cuesta tanto las pruebas? Es una excelente pregunta. porque, porque en realidad hacer investigación y hacer este tipo de pruebas moleculares en el país siempre ha sido caro. Lamentablemente el costo de los reactivos es altísimo y no tenemos una política de Estado para poder disminuir esos precios. Más bien sería excelente el poder llegar a las autoridades para pedirles que bajen esos precios, porque en el exterior no cuesta tanto. Eh, algo que cuesta aquí que cuesta ya $10, aquí a veces cuesta hasta 5 veces más, lamentablemente. Bien, vamos ahora con una pregunta dirigida a Carlos, de Javier Torres. Carlos, recientemente fue comentado que el 45% de los ciudadanos de Quito se han infectado con el virus SARS-CoV-2. Según los resultados de tu trabajo, ¿qué tan probable es que esta afirmación sea correcta? En nuestro modelo, que tampoco es, debo enfatizar, no es nada perfecto, eso sucedería en este tiempo si no había cuarentena. Entonces, yo creo que probablemente ese número es un poco exagerado. Pero de nuevo, lo que nosotros queremos hacer en el próximo fase del, del modelo es usar tasa de, la diferencia de la tasa de función con años anteriores en los mismos periodos para corregir este número R0, ¿no? Entonces, solo ahí podríamos saber qué es, pero así a simple vista, digamos, y el modelaje está un poco exagerado. Bien, tenemos una pregunta, bueno, en honor al tiempo vamos a tener dos preguntas más. Esta pregunta va dirigida también a Carlos y dice, con estos escenarios de contagios, ¿es que se ha confirmado que toda la población llegará a contagiarse con COVID-19? Um, a ver, no hemos, nuestra simulación solamente dura 300 días, ¿no? Estos escenarios son muy buenos cuando nosotros tratamos de predecir a corto plazo. Pero cuando nosotros ya estamos tratando de predecir a largo plazo, los modelos se vuelven más inexactos. Entonces, no hemos podido predecir qué es lo que va a pasar después de 300 días, pero en 300 días no se contagia exactamente toda la población. De acuerdo. Esta pregunta me parece que va dirigida a Verónica. Dice, un grupo de investigadores de César Navarrete, un grupo de investigadores de la UTE encontró el virus en aguas residuales. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que sea infectivo desde aguas residuales? Bueno, lo que se ha visto es que en las heces se puede excretar el virus. Es bien poquito lo que se excreta. Revisé algunos documentos y entre 500 partículas virales por mililitro le ponen de heces.
es muy, muy poquito en realidad. No se sabe si es que es infectivo. Lo que sí es que es una técnica más bien muy prometedora para poder monitorear a comunidades que de pronto están ya libres del virus y empiezan a detectar en aguas residuales a las partículas virales nuevamente, entonces hay que poner la alarma en rojo. Pero como para ser infectivo todavía no se ha demostrado eso, pero es muy prometedor para el monitoreo. Y como es mi última pregunta, quiero agradecer a la Academia Nacional de Ciencias por esta linda invitación. Creo que están haciendo un trabajo maravilloso difundiendo información súper importante para poder justamente contrarrestar la desinformación. Entonces quiero felicitarle a todo el equipo que está detrás de esto. Muchas gracias, Verónica. Es la primera vez que la Academia de Ciencias del Ecuador hace un evento de este tipo y estoy seguro de que vendrán más en el futuro. Bien, bien, creo que con eso pues terminamos. Hay unas pocas preguntas que se están quedando, pero las personas que gusten pueden escribirles a ustedes directamente. Vamos a poner sus correos electrónicos en el chat, tanto del Facebook como del Zoom, para que las personas que quieran les escriban a sus correos. Les agradezco pues a los dos por sus presentaciones de esta tarde. Me parece que han sido muy informativas y muy útiles para todos. Y a todos los que nos están viendo, pues les invito para que la próxima semana nos acompañen en el último webinar de esta serie. Tendremos, al igual que durante las 6 semanas que ha durado este webinar, 2 presentaciones muy interesantes el viernes a las 4 de la tarde. Gracias a todos y nos veremos entonces la próxima semana. Muchas gracias.